Buenas noches a todos aquellos que me escuchan en este momento. Hoy quiero aprovechar para traerles un mensaje muy importante de la palabra de Dios y también para hablarles un poco acerca de los significados de ciertas palabras que hoy en día hemos creído que el significado que tenemos acerca de esas palabras ha sido correcto, y debido a esa creencia se han generado en nosotros muchos tipos de pensamientos que son equivocados. Y por eso quiero aprovechar para hablarles acerca de Romanos capítulo 1 versículo 16, que dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y antes de profundizar en este pasaje bíblico, yo quiero aprovechar para hablarles dos significados de palabras que me parecen muy importantes aclarar. Y el primero es la palabra evangelio. Evangelio viene del griego evangelion, que significa buena nueva o buena noticia. Y vemos que es importante esta palabra porque antiguamente era utilizada por mensajeros para llevar una buena noticia a otros lugares. Y esto es importante porque la Biblia resalta el significado de esta palabra no para referirse a una religión como tal, sino a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y estas palabras se resumen, o esta palabra evangelio se resume en las siguientes palabras mencionadas por Jesucristo y también por el apóstol San Juan cuando dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que hoy hemos tenido un error al manifestar el significado de esta palabra, y es por eso que también yo quiero hablarles un poco acerca de la religión, porque muchos hoy en día creen que se debe seguir una religión que predomina en un lugar, en un país, en una nación, y que muchas veces se sigue una religión porque ha sido enseñada a nosotros por nuestras generaciones antepasadas. Entonces vemos que muchas veces la religión es una tradición que ha sido enseñada por los hombres. Y no solamente esto, sino que también vemos mucho que se lleva una religión, pero no se lleva una relación personal con Dios. Y yo veo que muchas personas que tienen o que dicen ser religiosos, muchas veces no tienen un conocimiento personal del Señor, no tienen una relación en realidad con Dios. Y me gustaba esta parte porque la religión se sigue muchas veces por la tradición de nuestras generaciones pasadas o porque predomina en un lugar como tal. Pero la palabra religión habla y se refiere mucho al rito o a las prácticas y costumbres que nos han sido a nosotros enseñadas. Entonces vemos ahí la diferencia entre evangelio y religión. ¿Por qué quería hablarles un poco acerca de esta diferencia? Porque vemos que hoy en día a la gente le choca mucho cuando se le predica la palabra de Dios. Y les choca mucho precisamente por esto, porque creen que cuando se les predica se les va a hablar de una religión. Y nosotros no hablamos de una religión, nosotros hablamos acerca de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces esto es a lo que el Evangelio se refiere. Y entonces es por eso que hoy quiero hablarles acerca también de algunos grupos religiosos que existieron en el tiempo de Jesús. Y la Biblia me enseña que uno de estos grupos religiosos fueron los fariseos. Quiero hablarles un poquito sobre quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso
muy influyente en este tiempo y fue formado por laicos, es decir, que no habían sacerdotes. Ellos no aceptaban la dominación de los romanos, no aceptaban la dominación romana, pero tampoco incitaban a una rebelión armada. Y entonces lo importante de esto es que ellos pensaban en guardar la ley de Moisés. ¿Por qué es importante entender esto? Porque ellos lo hacían porque creían que así, de esa manera, Dios los liberaría de la dominación extranjera. Pero resulta que ellos tenían una fama de que eran, los fariseos, de que eran hombres piadosos, pero su piedad era una hipocresía. En realidad solo tenían fama porque ellos eran personas extremadamente legalistas, o sea, se centraban mucho en la ley, en cumplir leyes, pero resulta que interiormente tenían actitudes morales que no eran las adecuadas, y es por eso que los fariseos se les dice que son personas de mucha apariencia y poca sinceridad interior. Y es por eso que es muy importante que nosotros entendamos esto, porque es por este motivo que ellos a menudo chocaban con Jesús, por la hipocresía. Y a veces vemos que la gente, cuando quiere referirse a alguien que no es sincero, manifiesta la palabra hipócrita. Y Jesús reprochaba de los fariseos el legalismo y la frecuente falta de rectitud interior que ellos tenían. Y resulta que ellos manifestaban a veces preguntas o le hacían preguntas a Jesús para tentarlo. Y lo vemos en el pasaje de Marcos capítulo 2 del versículo 23 al 27. Y por eso llamarle a un fariseo o a una persona farisea es acusarle a esa persona de incoherencia y de falta de rectitud, de que es una persona hipócrita, una persona que no es sincera, que solamente vive de apariencias. Y vemos en Mateo 23, capítulo 23, versículo 33, cómo Jesús habla en contra de los fariseos y les dice: serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparían ustedes de la condenación del infierno? Entonces, este es el primer grupo religioso del cual les quería hablar, y cómo Jesús dice unas palabras de lo que ellos iban a recibir por sus malas acciones. El segundo grupo religioso del cual les quiero hablar es los saduceos. Los saduceos son integrantes que pertenecían a la clase alta del país, gente rica, gente que tenía poder. Ellos pertenecían a la aristocracia, a los príncipes de los sacerdotes y grandes propietarios de haciendas y de buena economía, gozaban de una buena economía y ocupaban puestos relevantes dentro de la estructura de la sociedad judía en ese tiempo. Tanto en lo político como en lo religioso ocupaban un buen lugar. Aceptaban el poder romano que había ocupado, pero también controlaban parte del territorio y colaboraban con la autoridad romana. Ellos rechazaban, una de las creencias de los saduceos es que ellos rechazaban toda innovación religiosa. Ellos, a diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la resurrección, o sea, de que el alma podía ser inmortal, ¿sí? Ellos no creían en esto y tampoco admitían, ellos solamente creían en la Torá, ¿sí? La Torá
es lo que pertenece a los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que se llaman en realidad los libros del Pentateuco. Ellos solamente aceptaban la Torá, ¿sí? El libro de la ley, y no daban importancia como los fariseos a la ley en general, a la ley escrita, a la palabra escrita. Ellos también vemos acerca de los saduceos que la gran preocupación de ellos, además pues de que se preocupaban por tener una vida y gozar pues de una buena economía, era de que ellos les gustaba un culto brillante, un culto donde ellos pudieran presumir el dinero que tenían. Y fueron uno de los enemigos número 1 de Jesús, porque ellos fueron una amenaza contra Jesús en este tiempo, porque ellos fueron los principales responsables en contra de la muerte de Jesús, porque vemos que uno de los sacerdotes que pertenecía a los saduceos, o que era saduceo, era Caifás, sumo sacerdote, que apoyó todo el complot que hicieron contra Jesús. Y vemos algo interesante en la palabra que les quiero leer, un texto bíblico que Jesús habla acerca de los saduceos. Dice Mateo 3, 7, 10, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos por padre a Abraham. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aun de estas piedras. Y el hacha está puesta a la raíz, dice aquí en este texto, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Y Mateo 16, capítulo 16, versículo del 6 al 12, también nos habla de la levadura de los fariseos y de los saduceos, cuando Jesús le dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y estaba enseñando acerca de esto, de guardarse de las enseñanzas de ellos. Aunque eran grupos religiosos, Jesús quería que se guardaran de la enseñanza de ellos, y más adelante les voy a explicar por qué. Antes quiero hablarles del otro grupo religioso, que son los escribas. Los escribas eran maestros de la ley, o sea, la Torá. Ellos creo que eran las personas que más conocimiento tenían, porque ellos estudiaban la palabra y luego la explicaban al pueblo. Pero ellos habían convertido la ley en una carga para la gente, añadiendo mandamientos de hombre, porque los mandamientos eran solo 623, y los mandamientos terminaron siendo más de 2000 y pico de mandamientos, pero mandamientos que ellos habían añadido, que nunca fueron dados de parte de Dios. Y ellos no le tenían ningún amor a la gente, los escribas no le tenían amor ni tenían deseo de ayudar. Ellos solamente eran una fachada, ellos cumplían con un ritual que encubría la hipocresía, dice Mateo 15:1, habla acerca de esto. Y ellos poseían también una autoridad importante, porque ellos podían dictar sentencias de justicia en el Sanedrín. Muchos de los escribas pertenecían al Sanedrín en este tiempo. Y Marcos 12, versículo 38 al 44, también habla de algo que Jesús decía en contra de ellos, y les decía en este versículo bíblico, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones.
estos recibirán mayor condenación. Entonces vemos que una de las cosas que ellos más hacían era solamente, o sea, tener los mejores lugares, los mejores asientos, las mejores ropas, pero vemos que hacían otro tipo de cosas, como dice la palabra, hacían largas oraciones por pretexto, y dice que devoraban las casas de las viudas. Entonces, yo quiero hablarles ya algo acerca de estos pasajes que Jesús habló en contra de los fariseos, de los saduceos y de los escribas, que eran grupos religiosos de los tiempos de Jesús. Y Jesús contra todos dijo cosas y siempre se refirió a la condenación del infierno, que quien los enseñaba a huir de la ira venidera. Y les habló mucho acerca de que eran camada de víboras. Y les quiero explicar esta parte. Este término tiene mucha importancia porque resulta que el término de serpientes se usa para referirse a todos los animales, o sea, a todas las serpientes, a un único animal, ¿cierto? Pero hay una diferencia importante entre serpientes y víboras. Las serpientes son seres que no tienen patas, pero que tienen el cuerpo alargado y que pertenecen pues a la familia de los reptiles. Pero resulta que hay otras serpientes que aquí Jesús expresa en la Biblia que se llaman víboras, porque las víboras son venenosas. Entonces él expresó que estos grupos religiosos eran venenosos. Entonces yo quiero mostrarles que muchas veces la gente a veces se incomoda porque se les predica la palabra de Dios. Y se incomodan porque creen que lo que uno les está predicando es de que cambien de religión. Y no se les está predicando que cambien de religión, se les está predicando de que tengan una relación con Dios y de que conozcan acerca de Jesús. Pero la Biblia dice que Jesús dio una orden y dice la palabra de Dios: id y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces el evangelio se predica a todo el mundo, a toda persona, mientras que la religión no se le puede predicar a todo el mundo. La religión es algo que solamente pertenece a un grupo de personas, como lo vemos en este tiempo en los fariseos, en los saduceos y en los escribas, que cada uno pertenecía a un grupo religioso diferente y tenían creencias diferentes, pero ninguno de ellos era salvo, porque la religión no salva. Ellos antes, todos estos grupos religiosos de este tiempo se condenaron, estaban ya condenados aún sin morir, y Jesús lo expresó en la palabra. Entonces la religión no salva, la religión no cambia a nadie, mientras que el evangelio, la diferencia que vemos entre religión y evangelio es que, como les decía al inicio de Romanos 1:16, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces el evangelio trae un poder, el poder de cambiar y transformar la vida de toda persona que decide creer en Jesucristo. Y esto es lo que hace la palabra, y dice que es para salvación. Entonces aquí también les hablo un poquito de esas diferencias entre religión y salvación, porque mucha gente se incomoda porque se les predica la palabra. La palabra, el evangelio no se predica por mal, es una buena noticia, porque está hablando acerca de la salvación del hombre, y muchos están rechazando a Jesús, como lo hicieron estos grupos religiosos, porque estos grupos religiosos todos estaban en contra de Jesús y todos hicieron complot para matarlo. Y hoy en día es lo que vemos cuando se predica el evangelio. Se predica el evangelio y la gente rechaza a Jesús. Están rechazando la persona por la cual nosotros recibimos la salvación de nuestras almas. Entonces, qué triste que muchos
por decidir seguir pegados a una tradición y a unas costumbres que no salvan ni traen beneficio al hombre, se condenen. El Evangelio se predica para que la gente de verdad experimente un cambio en su corazón, porque vemos además que estos grupos religiosos no manifestaban un cambio interior. Ellos aparentaban ser quien no eran personas sinceras, aparentaban pura hipocresía, aparentaban ser santos, aparentaban ser buenos, pero la Biblia expresa que eran serpientes de víbora, o sea, eran venenosos. Las enseñanzas que daban no eran buenas, y por eso quiero predicar, y por eso quise hacer énfasis en este mensaje, porque varón, mujer que me escuchas, yo quiero decirte, cuando uno predica la palabra de Dios, la predica por el bienestar del hombre. La palabra de Dios dice que Jesús iba y predicaba y sanaba a los enfermos y los que estaban oprimidos por espíritus inmundos. Entonces la palabra tiene el poder de hacer muchas cosas en la vida de aquel que la recibe. Y es por eso que se predica. Yo no predico, ni aquellos que predican la palabra, que yo sé que son muchos, no lo hacemos por mal, ni por querer incomodar a la gente. Lo hacemos porque queremos que la gente sea salva, que la gente experimente. Yo he tenido testimonios de personas a quien les he predicado la palabra de Dios y han recibido el mensaje, y con una semana de haberles predicado me dicen: Kelly, he empezado a ver cambios en mi vida, he empezado a ver una renovación espiritual, algo que no había visto antes. Entonces el Evangelio da testimonio de la obra que Jesús hace por medio de la palabra en nuestras vidas, y eso es el propósito de todos aquellos que predicamos el Evangelio, que tú puedas salir de aquel estado en el que te encuentras, porque aún Isaías dice: y el Espíritu de Dios que está sobre nosotros nos ha ungido para llevar buenas nuevas a los cautivos, a los quebrantados de corazón, a cambiar el luto en gozo. Entonces el Evangelio hace muchas obras en la vida del hombre. Hoy vemos la gente en estados muy críticos de depresión, de ansiedad, en estados de, no solamente de eso, de tristeza. Vemos a la gente en estados de ánimo mal. Y cuando se predica la palabra, se predica con este objetivo, no solo de la salvación, sino de que la palabra traiga un cambio, una fortaleza, una edificación en la vida del hombre. Y es por eso que se predica, por eso quiero que en realidad hoy escuches este mensaje y recibas lo que Dios quiere hoy darte. Entiende que cuando se predica la palabra, no se te está predicando una religión, porque la religión no salva. Todos los grupos religiosos en ese tiempo se condenaron. No sé si tú quieres eso para ti, pero Dios está hablando de salvación a través del Evangelio, a través de lo que está escrito en la palabra de Dios. De verdad, quiero decirles algo, y este mensaje se los doy con mucho amor, porque como un día le dije a una compañera de estudio, yo no le predico por mal, yo le predico porque un día yo estuve mal y Dios me ayudó. Dios me sanó de asma. Dios a mí me restauró mi familia, restauró mi economía. Y le dije a esta mujer, y esta era la vida que yo llevaba antes de conocer a Dios, y esta es la vida que tengo ahora después de conocer a Dios. Y le dije: no crea que yo le predico por mal, ni porque no la quiera, antes porque como Dios me ayudó, yo quiero que otros también experimenten
esa bendición y esas bendiciones que yo he recibido de parte de Dios. Porque cuando la palabra dice que el Evangelio significa buena noticia, cuando algo es bueno uno lo comparte. Cuando algo, nosotros vemos muchas personas que hoy en día están promocionando ofertas de negocios. Y ellos promocionan estas ofertas de negocio porque dicen, vea, esto es rentable, esto ha traído beneficio, yo he visto que mi economía ha avanzado con este plan de negocio. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando predicamos el Evangelio. Nosotros hemos visto y somos un testimonio vivo del cambio y de las bendiciones que hemos recibido por creer en Dios y en su palabra. Entonces, cuando nosotros experimentamos esto, nosotros decimos, pero yo no quiero compartir estas bendiciones yo sola, yo no las quiero recibir sola, yo quiero que otros también reciban estas bendiciones, que otros reciban también estos cambios, estas cosas que aportan a la vida del hombre y que la dejan de hacer una vida insatisfecha para hacer una vida plena, como Cristo quiere que nosotros vivamos, una vida plena. Dios les bendiga, les guarde y espero que este mensaje sea de mucha bendición.